Cristina, ¿qué pasa con esa problemática que siempre amaga ponerse en discusión y por alguna razón va para atrás? Va para adelante, va para atrás y nunca madura. Para discutir este tema, hoy la trajimos aquí a Alicia Gutiérrez. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, hubo un avance importante que queremos que nos cuentes en estos días en la Cámara de Diputados de la provincia respecto de la aplicación de una ley que ya tenemos de hace muchos años, que es la posibilidad de llevar a cabo los embarazos no punibles, y sin embargo no se aplica. ¿Ahora se va a poder aplicar? Bueno, en primer lugar quiero decirte que en realidad desde 1921 en el Código Penal está establecido que hay interrupción del embarazo por causales, o sea, en el caso de que la mujer haya sido violada o en el caso de que corra riesgo su vida, que por esas dos causales. Ya en el año 2012 se implementó un protocolo de atención para los abortos no punibles desde el Ministerio de Salud de la Nación, se imprimió y se distribuía en todos los efectores públicos del país. Pero había una seria dificultad, que las mujeres eran denunciadas cuando se practicaban un aborto o cuando iban a un efector público a solicitarlo, y entonces, digamos, de alguna manera se violaba ese derecho, e inclusive el derecho a la intimidad. Muchas veces salía a la luz el nombre de la mujer que lo solicitaba o que se judicializaba inclusive. Entonces, allí surge por una inquietud también de todo el movimiento de mujeres, hay una campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que yo integro también, junto con un montón de mujeres políticas y no políticas, de todas los movimientos sociales, claro. Así es, de las organizaciones feministas, se produce lo que se llama el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde da las indicaciones precisas de en qué circunstancia, cómo, dónde y qué debe hacer cada provincia ante esto. En primer lugar, le ordena a las provincias de que deben llevar adelante ante la demanda, la sola demanda de la paciente. Pero esto no se lleva a cabo en la práctica en algunos lugares. En algunos lugares, pero en muchos otros sí. Entonces, ante la sola solicitud de la mujer, que no debe judicializarse, y por otro lado también que esto se debe llevar adelante inmediatamente, o sea, lo más pronto posible, sin dilaciones, por una cantidad de leyes y tratados internacionales, pero que ha firmado Argentina, ¿no es cierto?, de los derechos de las mujeres, el derecho a la autodeterminación, a decidir sobre su propio cuerpo, y también por la Ley de Derechos del Paciente, que también garantiza la autodeterminación de las personas. Inclusive en las menores, hasta los 14 años, pueden decidir por sí solos. Sí. Ahora, Alicia, cuando una paciente va con esta problemática, vos decís la denuncian. ¿Quién la denuncia? La denunciaban los médicos porque ellos se querían resguardar ante el temor de sufrir algún tipo de represalia o que se les hiciera un juicio por mala praxis. Entonces, pero si ellos tienen un protocolo ahí en la mano que dice, ante esta situación hay que hacer tal cosa. Legalmente no, ellos consideraban por una cantidad de cosas que sucedían en el país y que de hecho sucedían, y una cantidad de organizaciones que las denunciaban. Organizaciones ultracatólicas. Sí, así es. En el caso de nuestra provincia, en Rosario y en Santa Fe, ha sucedido en un montón de oportunidades. A mí me denunció una organización santafesina que allá me denunció anónimamente ante un fiscal, y acá en Rosario decía, el señor el doctor que había sido, lo voy a nombrar, Raúl de la Fontana, que había sido de maternidad e infancia en la época de Obey, me denunció, y acá decían los medios que me había denunciado, y allá lo había hecho anónimamente. Me llamó la fiscal, me preguntó si yo había puesto que era la utilización del misoprostol, que es
droga que se utiliza, entre otras muchas utilidades que tiene, se utiliza también para las primeras semanas de embarazo poder abortar. Que produce, claro, interrumpe el embarazo sin intervención quirúrgica. Claro. Y que es muy segura. Obviamente que hay que hacerla con control, ¿no es cierto? Con control médico. Ahora, Alicia, cambiaron los números, quiero decir, a ver, uno mira las estadísticas, se produjeron en los años 13, año 14, mayor cantidad de interrupción de estos embarazos no punibles que los médicos se negaban a hacer, o algunos de ellos. ¿Mejoró la situación? Sí, mejoró la situación, disminuyó la mortalidad materna. Es más, en las provincias que utilizan realmente, que cumplen con el protocolo de atención, que cumplen con la utilización del misoprostol, etcétera, hay menor mortalidad materna, y una de ellas es la provincia de Santa Fe. Y yo te quiero aclarar que el primer protocolo de atención, la autora de la ley fui yo, pero el de ahora, que todavía no se aprobó en la provincia de Santa Fe, es de autoría de la diputada Mariana Robustelli. Ajá. Y lo que se aprobó de mi autoría, la sesión pasada, es el proyecto de registro de objetores de conciencia, es decir, que se le da la posibilidad a aquellos profesionales que por distintas situaciones éticas, morales, religiosas, ideológicas, claro, no quieren realizar alguna determinada práctica, que no pasa solamente por la interrupción del embarazo, algunos se niegan a recetar anticonceptivos, a colocar DIU, a realizar ligaduras de trompas, claro. A uno le cuesta creer, pero sucede. Digamos. Sucede, y hay muchos. Entonces, pueden objetar la práctica. Y una vez cerrado ese registro, ya no lo pueden objetar más, y si se niegan a realizarlo, ahí incurren en sanciones administrativas y legales. Hay un tiempo que decir, yo me niego, pero hasta hoy lo tengo que decir, si no lo digo después, claro, y tienen que especificar cuáles son las causales de esto. Hoy existe ese protocolo, pero existe por una resolución ministerial del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Lo que vos conseguiste es que la Cámara de Diputados lo vote ahora. Media sanción, claro. Ahora falta el Senado. ¿Cómo lo ves en el Senado? Bueno, vamos a esperar. Vino el ministro Drizum, vinieron todas las organizaciones de mujeres de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Santa Fe, inclusive. Esto yo quiero resaltarlo porque es digamos, las mujeres de todos los partidos políticos nos pusimos de acuerdo para trabajar en conjunto este tema y lo logramos. Por supuesto, después sumamos a nuestros compañeros varones que sumaron su voto, ¿no? Cuando vos decís las mujeres, digo, también habría que decir no todas las mujeres, porque si no parece como que las mujeres están en una situación favorable a la posibilidad de legalizar el aborto y los hombres no. También habrá mujeres que participan de una visión filosófica completamente en contra. Porque si las mujeres no pusimos... el conjunto de mujeres de los distintos partidos que son favorables... Por supuesto. Había, en la reunión con el ministro Drizum, había una concejala de la ciudad de Rosario del Partido Justicialista como Norma López, en Santa Fe estaba la concejala electa Adriana Molina, y diputadas que estábamos presentes, Mariana Robustelli del Movimiento Evita, en mi caso del Frente del Frente Progresista Cívico y Social, Inés Bertero, otro tanto, y también colegas varones que estaban de acuerdo y que estuvieron siempre, porque hubo siempre un gran acompañamiento en todas estas temáticas de colegas varones que apoyan esta tesitura. Por supuesto, salimos 25-7, pero demuestra que una gran mayoría y estuvimos de acuerdo y se aprobó, ¿no? Siempre se dice, digamos, la cuestión de la posibilidad de legalizar el aborto. A veces la argumentación que uno más escucha, estando un poquito de afuera del tema, es que como si fuera un tema sanitario, muy subrayado la cuestión sanitaria, produce una cantidad de muertes por una atención deficiente e ilegal. Yo digo, además de la cuestión sanitaria, que por supuesto debe tener una dimensión importante, no sé si... Sí, tiene una dimensión importante y que la obliga a la mujer a la clandestinidad. Claro. ¿Y la clandestinidad qué hace? Que las mujeres
con poder adquisitivo vayan a los sanatorios más importantes de Rosario que realizan abortos, eso en todos, o en la mayoría, y por otro lado las mujeres pobres recurren al sistema casero, clandestino que termina muchas veces con infecciones que producen la muerte, la llevan a la muerte. Pero también digo, aparte de lo sanitario, que es muy importante, también hay una perspectiva filosófica, digamos, que me parece que es como la discusión principal, ¿no? Es decir, la posibilidad de decidir, el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, me parece que es como que discutir ese argumento, ¿no? Pero además nadie puede estar a favor del aborto. El aborto es el fracaso, digamos, de toda la etapa anterior, de la prevención, de la utilización de los métodos anticonceptivos, etcétera. Pero por distintas razones hay mujeres que no pudieron acceder y a veces muchísimas mujeres que han sido violadas o abusadas. Y entonces, en esa situación, nosotros vamos a dejar que esa mujer tenga, si es que así lo desea, porque muchas pueden desear continuar con ese embarazo. Pero si no se siente preparada o no lo desea, claro. Claro, además... Es como una nueva condena, ¿no? Es una nueva condena, pero más allá de eso, muchas de nosotras consideramos también que es absolutamente necesario que se despenalice, que se legalice, como existen en otros países de América Latina. Yo soy presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias para las Américas y lo discutimos muchísimo este tema. En Cuba está totalmente legalizado, en Bolivia también. ¿Uruguay? En Uruguay con algunas limitaciones y donde también con limitaciones, o sea, hay estados, porque son estados federados. En México, en el DF está despenalizado, pero en muchos otros estados no, y a tal punto que hay 250 mujeres detenidas por haberse realizado un aborto en las cárceles mexicanas. Tremendo. ¿No? La última y cortita, por sí o por no, ¿te parece que la sociedad argentina va a poder resolver esta discusión positivamente a corto plazo o la ves verde la historia? No, todavía? yo creo que sí, que se está avanzando como se avanzó con el matrimonio igualitario y con tantas otras leyes que garantizaron derechos en la Argentina, como el voto femenino en su momento, que parecía una locura, éramos supuestamente infradotadas las mujeres. Hace solo 65 años. Así es. Y bueno, se logró después de décadas de luchas del movimiento de mujeres, de distintas, pero hoy hay como un avance de la sociedad en ese sentido y creo que este tipo de artilugios que a veces se utilizan de impedirlo legalmente, que se utilice tal medicamentos o tal pastilla, etcétera. Son solo esos artilugios. Así es. Gracias, Alicia, por estar con nosotros. Gracias a vos.